entender qué es el derecho a la educación, primero tenemos que entender qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que tenemos tan solo por existir como seres humanos. Estos son universales, independientes, indivisibles y con progresividad. Definición. Ahora bien, el derecho a la educación es un derecho fundamental para todos los seres humanos con el objetivo de adquirir conocimientos y con ellos tener una vida plena tanto individual como la sociedad en conjunto. Es un derecho de vital importancia para el desarrollo económico, social y cultural de una nación. Inaccesibilidad. Lastimosamente, tan importante que es el derecho a la educación, sigue siendo muy inaccesible para miles de niños en su formación escolar a temprana edad, así como adultos en el mundo que viven en analfabetismo sin contar con los conocimientos básicos como leer y escribir. Fundamento constitucional. Al nivel constitucional, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que toda persona tiene derecho a la educación, así como lo conforma el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y además media superior y superior. Esto con base en la Ley General de Educación son los principales instrumentos legales que regulan al sistema educativo y establecen los fundamentos de la educación nacional en México. Surgimiento del derecho a la educación. Ahora bien, a lo largo de la historia de manera trascendental hay fechas importantes históricas donde este derecho a la educación dio un rumbo más correcto y enfocado. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció que todas las personas tienen derecho a la educación. Esto en relación a 1960, la UNESCO y sus Estados miembros, a través de la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, establecieron que la discriminación es un atropello al derecho a la educación y se comprometieron a erradicar y prevenir. Y por último, entre 2000 y 2015, 168 países se comprometieron a dar educación básica de calidad a todos los seres humanos. Obligaciones de los estados. Principalmente 3 puntos, que son el respetar, en los cuales los estados eviten medidas que obstaculicen o impidan el acceso al derecho a la educación. Luego, proteger, requerir que los estados tomen medidas para evitar que terceros puedan interferir en el derecho a la educación. Así como, por último, cumplir, que los estados adopten medidas positivas que faciliten y ayuden a los particulares y comunidades en el acceso al derecho a la educación como principales aspectos esenciales en los estados. Bien, analizando todo esto, ¿cómo se garantiza el derecho a la educación? En primero, es crear conciencia sobre el derecho a la educación. Segundo, es supervisar la aplicación e informarse constantemente sobre las posibles privaciones y violaciones en este derecho. Tercero, abogar y hacer difusión para la aplicación plena del derecho a la educación como soporte al Estado responsable de ello. Y por último, cuarto, en la exigencia de reparación del daño por causa de violaciones del derecho a la educación para que así este derecho sea garante tanto de manera local en México como en todo el mundo.